periodista de larga trayectoria, amigo de Sin Censura, autor de, sobre todo, un libro que es referencia en estos momentos, el de García Luna, El Señor de la Muerte, que le recomiendo siempre. Y ya está listo para hablar sin censura esta mañana. Paco, primero te saludo. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Pues mira, yo pensaba que ya iba a andar de vacaciones. Sí, yo dije Semana Santa, no hay nada. Podemos tirarnos tranquilamente a la playa, nos vamos a Acapulco, pero no, mira, la verdad es que este país está lleno de información. Lo que hablabas allá en la refinería verdaderamente es fundamental, porque recuerda desde el presidente Luis Echeverría Álvarez, no se había construido nada, no se había hecho nada. Fue el último, podemos buscarle los matices, yo soy anti-echeverrista, pero a morir, pero podemos buscarle todo, cómo construyeron, cómo se creció en este país, quizá López Portillo por ahí una refinería, pero después de eso nadie había construido nada. Miguel de la Madrid, que es el sucesor de José López Portillo, o que fue sucesor de José López Portillo, sentó las bases para que en las siguientes administraciones se deshiciera cada presidente de todo, se deshicieran todo. Así fue con Salinas, que empezó a vender, que empezó a entregar, pero no lo hizo bien, sino a través de la corrupción, sin programas de gobierno o con un programa para favorecer a las élites y a las cúpulas del poder económico, crear nuevos ricos a través de sus amigos. Así lo hizo Cedillo con los ferrocarriles, por ejemplo, y a propósito de la refinería y del Tren Maya, que está en camino prácticamente. Fox no se diga que el tipo llegó a saquear al Estado apoyando a la ultraderecha, llegó con el apoyo del Yunque o las sectas secretas de la Iglesia Católica, y se dedicó a lo mismo, a robar y a vender todo. Y Calderón, pues mira, lo mismo, Calderón y Peña, a deshacer lo que quedaba, lo que faltaba de la minería, a entregarle a grupos poderosos extranjeros y nacionales, los dos, Calderón y Peña, a vender, a deshacerse de la industria eléctrica, del petróleo, de la industria de la energía, va. Entonces nadie construía, Vicente, pero además no solo construían, mira, robaban. Vinieron de Miguel de la Madrid, en el 82 hasta 2018, el 30 de noviembre, vinieron administraciones para robar al país, para saquearlo, con un proyecto para beneficiar a los amigos. Salinas nos vendió el primer mundo, nos dijo que nos iba a meter, que este país estaba listo, y nunca estuvo listo, nunca fuimos a primer mundo, y empezaron a saquear. El saqueo a este país es impresionante. Cada uno de esos presidentes, preparados todos en el extranjero, preparados en universidades reconocidas, prestigiosas incluso, vinieron a saquear este país, Vicente. Por eso es importante y es fundamental hoy el recorrido que haces con Rocío Nale por la refinería. Y te digo, pero no es esa obra. Está el tren a Toluca, el Tren Maya, es decir, hay 40, no sé, no 40,000, me estoy exagerando, pero hay cualquier cantidad de obras en este sexenio como no había habido hasta Luis Echeverría Álvarez. Mira, con todo lo que tengo, hay que reconocer creación de universidades. Podemos buscarle muchas cosas, porque siempre hay cosas criticables, hay cosas cuestionables, pero la verdad es que es el primer presidente después de Luis Echeverría. Te digo, López Portillo, una refinería, pero es el primer presidente después de Luis Echeverría Álvarez que construye, que hace algo por el país. Y mira, si vemos grandes cambios económicos, no hay, es un mismo programa, pero convertido, diversificado hacia la gente, pensado hacia la gente, que es lo que ven los inversionistas. Por eso el país está en marcha, por eso a veces nos deshacemos, mira, en las redes sociales, en las plataformas informativas, pero el país está caminando, va a crecer, y solventamos, y digo solventamos porque es un país, la crisis por la COVID-19. Entonces esa refinería
la podemos comparar nada más con la barda de Calderón, pero te digo, con todos, con cada uno de sus antecesores, lo podemos comparar y no vamos a encontrar nada hasta Luis Echeverría Álvarez, Vicente. Mi querido Paco, tú estás hablando, haces referencia al tour que nos dio en exclusiva la secretaria de Energía, Rocío Nale, por la refinería Dos Bocas, por la refinería Olmeca, allá en Paraíso, Tabasco. Hablas de lo importante de construir, porque no se había construido, dices, desde Luis Echeverría. Bueno, pues precisamente la refinería ha sido tema de noticias falsas y de campañitas de golpeteo contra el presidente. Bueno, hasta de ataques misóginos contra la secretaria convertida, digo yo y me sostengo, en la mujer más fuerte del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso y por más, te pido, maestro, que nos ayudes a analizar esto de las noticias falsas, porque hemos advertido que de aquí al 2024 la cosa se va a poner candente. La publicación, promoción y divulgación de noticias falsas en la vieja prensa corporativa mexicana, tú aseguras también tendrá implicaciones serias y duraderas en el proceso electoral de 2024, cuando se elegirá al sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por dónde le entramos a esto? Porque, maestro, qué bueno que tú decides analizarlo hoy. Ha sido un tema de batalla, de sin censura, pero que lo analices tú con tu larga trayectoria, conociendo al monstruo desde los intestinos, va a ser revelador para la audiencia de Sin Censura, maestro. Mira, Vicente, es que es un tema que me preocupa, no solo por la formación y por la información que llegue hacia la gente, y por fortuna hoy tenemos, como lo llama el presidente, las redes sociales, yo lo llamo plataformas informativas, que verdaderamente están destinadas a sustituir a la vieja prensa en televisión, en radio, y a la empresa ni se diga, que prácticamente nunca ha contado, pero que servía bien como un canal de difusión entre las clases políticas de este país, sobre todo el PRI, que gobernó por décadas, eran canales de comunicación, pero me preocupa porque sí es preocupante que esa prensa llegue a desaparecer. De alguna forma juega un papel importante y debería jugarlo. No se va a adaptar, no se ha adaptado a los cambios tecnológicos, es otra cosa. Mira, no se trata solo de la voracidad y de la corrupción disfrazada de los viejos empresarios que además son chantajistas y son magnates y son depredadores de recursos públicos, sino de la escuela que van a dejar estos viejos periodistas que eran los monstruos de la comunicación, a las nuevas generaciones que van a formar una generación o nuevas generaciones de periodistas chayoteros. Mira, no se, ellos no lo ven, o sí lo ven, pero lo callan, lo ocultan, porque siempre vivieron favorecidos por el régimen, enriqueciéndose brutalmente. La mayoría de ellos tiene dinero exageradamente, va, como no debía tener un periodista. Loret de Mola es el ejemplo, pero no, mira, a cualquiera que nombres de ahí, a cualquiera, todos tienen para bien vivir más allá de su generación y no de bien habido, sino a través de los favores del Estado. Entonces, mira, es que no entienden o nos ocultan que esa prensa mentirosa y periodistas que intentan engañar con medias verdades, es que a mediano y corto plazo tendrán audiencias inventadas, les llaman bots, tendrán seguidores inventados y que no ayudarán ni siquiera a esa prensa vieja que defienden. Y a largo plazo tendremos generaciones de información inventada, de información con audiencias inventadas, que va a servir para lo que sirve hoy, para engañar y para destruir a la prensa de este país, a esa prensa vieja que tuvo su razón de ser y que debía tener una razón de ser porque tienen los medios para comunicar, tienen los medios para formar, que es uno de los papeles de la prensa, no solo informar, que bueno que ese es nuestro papel primordial, pero también tenemos el papel de formar,
de crear, y esa prensa vieja tiene los recursos para hacerlos. Por eso me preocupa su desaparición. Mira, yo digo, qué bueno que desaparezca, pero no, jugó un papel importante que debemos entender, y en el futuro demostrablemente falsa la información que van a manejar, vamos a tener generaciones de periodistas demostrablemente falsos que se van a autodestruir, y eso no es bueno para este país tampoco. Sería importante que, mira, no que se den cuenta, sino que entiendan que el odio gratuito al presidente va a causarles problemas a ellos. Mira, no estoy hablando del país porque tenemos los avances tecnológicos, estoy hablando de su autodestrucción, de cómo van a malformar periodistas en este país. Un día le inventan al presidente enfermedades del corazón, otro día inventan cerros que se tienen que atravesar en el AIFA. Sí, cada día hay una mentira nueva, fotografías falsas o mintiendo en los pies de foto. Si todos los días hay una nueva mentira, de tal forma que vamos a terminar creando en las escuelas de periodismo una clase que sirva para desenmascarar o para desmentir las informaciones, o cómo entender la información falsa que se genera en este país. Y eso va a pasar con Televisa, va a pasar con TV Azteca, va a pasar con el Universal, va a pasar con Reforma, que son ciertamente proyectos políticos, pero que debemos entenderlos en el proceso de formación, no de deformación, sino de formación de este país, Vicente. Así que sí me preocupa la desaparición de esa prensa, y me preocupa que formemos generaciones de periodistas mentirosos eventualmente. Ya no tiene remedio esa camada del periodismo, de la comunicación, que hemos exhibido ya por algunos años, de recibir chayote disfrazado de publicidad oficial. Ya no tienen remedio estos que una y otra vez publican noticias falsas. Por ejemplo, el periódico Reforma diciendo que la consejera, la hoy consejera presidenta del INE, sí estaba en una fotografía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguraba no la conocía, y resultó ser la esposa del amigo Jorge Tadei, al que le mando un abrazo, y a su esposa Irene también, junto a sus hijos hace algunos años en la fotografía con el presidente. Esos que le apuestan a que se está inundando Dos Bocas la refinería continuamente, esos que dicen que los rieles del Tren Maya están oxidados, esos que dicen que hasta el color turquesa del mar le va a cambiar el Tren Maya, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay remedio o no hay remedio, Paco? Vicente, yo creo que ya no tiene remedio esa vieja prensa. Yo veo el ejemplo de Sabludovsky. Cuando lo corrieron de Televisa, intentó enmendar el camino, pero había sido un hombre tan corrupto, tan manipulador, que ya nadie le creyó. Entonces yo digo que ya no tiene. Una vez que tú recibes dinero, una vez que te corrompes, ya te corrompiste para toda la vida, porque va a haber quien te reclame. Pero, pero hay generaciones nuevas, contratados por ellos mismos, y mi pregunta es, ¿qué les van a enseñar? Ellos ya no tienen remedio. ¿A qué les van a enseñar? ¿A robar? ¿Qué les va a enseñar Sarmiento a nuevas generaciones? Y lo digo esto, mira, porque muchos de ellos terminan dando clases en las universidades, en las públicas, en las privadas, en institutos, en instituciones de investigación. Entonces yo digo, ellos ya no tienen remedio. Pero ¿qué van a enseñar? ¿Qué van a demostrar? Nada. Ya no hay nada. Entonces no tienen vergüenza. Y eso es lo que me preocupa, que están formando generaciones de periodistas que van a ser mentirosos, manipuladores, que van a publicar verdades a medias y que van a pensar que está bien, que van a pensar que lo que hacen está bien, que actuar con el estómago, con odio, es válido, que eso es periodismo crítico, que la investigación sirve para dos cosas, para tirar a la basura o para chantajear. Y yo digo, esos viejos no tienen remedio, Vicente, pero son maestros muchos de ellos, y nos guste o no, tienen una audiencia, tienen escuchas que van por millones y que están deformando a este país, y eso es lo preocupante, que crezcamos o que sigamos en un país a donde tengamos un sector de la prensa que va a mentir eternamente. Es ponerla en el ojo, es que esté ahí,
y que la gente se dé cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos en el corto plazo un proceso electoral que va a ser fundamental para el desarrollo de este país, Vicente. ¿Por qué, nada más para cerrar, maestro, dices que las implicaciones podrían ser a largo plazo con tanta mentira o con tanta basura por la que se pague para que se le dé difusión en estos medios, que cada quien se ponga el saco si le queda rumbo al 2024, maestro? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Sí se va a poner más cabrón, más difícil la cosa? Mira, Vicente, hay que verlo en el Estado de México. Alertamos que había violencia, alertamos que había desinformación, alertamos de que estaban ocultando cosas, que los periódicos tradicionales estaban ensalzando la figura de Alejandra del Moral Vela, y tiene una razón, la entrada de dinero para esos periodistas. Hoy, ayer, ya había habido violencia, la reportamos en Sin Censura, la dijimos, hay una escuela violenta para tratar de imponer a Alejandra del Moral. Bueno, imagínate, bueno, ayer ya hubo imágenes de sangre en la selección, en el proceso electoral del Estado de México. Imagínate para el 24 con una derecha que está desesperada, con grupos de choque de la extrema derecha. Esto es violento, y esa es la alerta para el 2024, para estar pendientes, para identificar a esos grupos y para identificar a los candidatos que van a representar esos grupos, Vicente. Claro que sí. Y maestro, como siempre, qué bueno que das tus opiniones aquí en este espacio libre como el viento. A lo mejor ya estamos sentenciados a no tirarnos en estas fechas en las que la gente se va a la playa, no tirarnos nosotros panza para arriba, si me permites la expresión. Pero bueno, a la brevedad nos veremos aquí o allá en tu tierra para por lo menos compartir comida o cena, mi querido Paco. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente, como siempre, a que siga buscando el libro de referencia del caso de Genaro García Luna, el Señor de la Muerte, que todavía está disponible en sus librerías favoritas, y obviamente que te sigan, te apoyen en las redes sociales, maestro? Y en las plataformas digitales, Vicente, ciertamente en las plataformas, no estaremos en las playas, pero mira, bien contentos, informando y trabajando. Así que nos estamos saludando mañana. Antes, si hay otras cosas, Vicente, un abrazo para todos. Yo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y estamos ahí, Vicente. Gracias por todo. Te mando un abrazo, Paco. El maestro Francisco Paco Cruz, periodista de investigación de larga trayectoria y orgullosamente miembro de esta familia Sin Censura, hablando con nosotros sin pelos en la lengua. A ver,